La estrategia número uno para crecer un podcast es... Yo caí en ese caos y caí en la bancarrota completamente, hermano. Separación, divorcio. Esa estrategia me parece brutal y creo que mucha gente debería aplicarla. Hay una tremenda primicia. La clave en las ventas que está en que... Bienvenido a un nuevo y apasionante episodio del podcast. Hoy traigo a Alex Dalí Rizo. Tiene un podcast llamado Receta del Éxito. Me entrevistó en el episodio 700. Escúchalo y escucha el resto porque son brutales los episodios para emprendedores. Ahora nos contará toda su estrategia, a quién entrevista, pero a mí me parece uno de los podcasts más poderosos a la hora de sacar información y aprender y ponerla en práctica en nuestros negocios online. Bueno, en cualquier caso, Alex, bienvenido. Gracias mil, Borja, por invitarme aquí a tu show, a tu palestra. Muy contento y muy entusiasmado de poder compartir contigo, agregar algo de valor humildemente desde acá, desde la ciudad de Miki, hacia donde estás allá en Cádiz, en España, hermano. Pues es un placer tenerte por aquí. Además, estás haciendo una cosa increíble con tu podcast y es crear episodios diarios entrevistando a lo John Lee Dumas, diría yo. Así mismo es. Que por cierto, ha sido una gran inspiración, John Lee Dumas, para lo que yo he hecho acá en español, ¿verdad? En el mercado hispano. Tengo la fortuna de tener contacto y relación de amistad con John Lee Dumas, que reside actualmente en Puerto Rico. Hemos coincidido en varias conferencias y todo eso. Y pues también definitivamente él tiene un episodio, ¿cómo se llama? Un podcast diario por mucho tiempo, hizo una variación en un tiempo, pasó a los 2000 y pico de episodios a tener dos semanales y ahora volvió nuevamente a un podcast diario, ¿no? Entonces estoy allí en esa misma ruta, hermano. Yo, de hecho, empecé a escuchar podcasts y el de John Lee Dumas, el de Entrepreneurs on Fire y el de Pat Flynn fueron también mi inspiración y aprendí un montón con ellos. Así que, bueno, cuéntanos esos inicios de tu podcast, Receta del Éxito. Entiendo que, bueno, nos has contado que ya fue una inspiración, pero ¿por qué decidiste crearlo bueno, y cómo ha ido evolucionando el proyecto, el podcast? Bueno, te cuento acá, para hacer la historia larga, corta, yo durante 20 y algo de años en Estados Unidos me dedicaba a entrenar vendedores y equipos de ventas a nivel nacional. Y entonces estaba mucho tiempo viajando. Para hacértelo un poquito más gráfico, aproximadamente 3 semanas fuera de mi casa y después regresaba una semana, ¿no? Y 3 semanas fuera, entonces iba a cada estado y en cada estado de los Estados Unidos, en ese andar recorrí 45 estados de la Unión Americana, entrenando vendedores, vendiendo con ellos, formando equipos de venta. Y pues veía mi casa una semana al mes. Lo cierto es que hubo un momento, en una de esos viajes para Navidad, mi esposa me regala un pequeño estudio de grabación para mi casa, ¿no? Con su consola, con micrófono y todo eso. Y como a mí me gusta cantar, que lo hago, pues, como quien dice, privadamente, no profesional, sino en las familias y todo eso, desde pequeño canto, la idea era que con esto cantara y entonces que pudiera grabar canciones y todo este tipo de cosas. Una vez que me da ese regalo, yo entro a YouTube y empiezo, ok, ¿cómo se maneja la consola? ¿Cómo se mezcla el sonido? ¿Cómo pongo la pista y después mi voz y todo eso? Y buscando esa información para cantar, me tropecé con los podcasts, entre ellos Amy Porterfield, Pat Flynn, John Lee Dumas y todo ello. Y entonces yo los empiezo a escuchar, o sea, me llamó muchísimo la atención esto, y empecé a escucharlos en mis viajes, ¿verdad? En el carro, cuando en mis momentos solo escuchaba todo esto.
Y quedé tan prendado de eso y dije, bueno, después de viajar tanto dentro de Estados Unidos y conocer tantos dueños de negocios en los Estados Unidos, donde vendíamos, o sea, todo lo que es pagos electrónicos, los sistemas para aceptar tarjetas de crédito, sistemas POS para los restaurantes grandes, hoteles y todo este tipo de cosas. Yo dije, he visto de cerca la historia de los emprendedores, ¿no? He visto de cerca sus puntos de dolor, cómo hacen para negociar, cómo gente que no sabe escribir y leer tiene 20 negocios en una ciudad como Minneapolis, ¿verdad? En el estado de Minnesota. Y vi todo eso y dije, wow. Y escuchando a John Lee Dumas dije, definitivamente en español no hay algo así, pero sería tan útil poder compartir todas estas historias en un podcast de una forma amigable que la gente pueda escuchar en cualquier parte. Y dije, bueno, quizás sea, esto lo puedo hacer yo, ¿no? Y entonces empecé primero con un podcast que se llama Vende, POS y Gana, o sea, Vende, POS y Gana, donde enseño a aquellos que quieran entrar o montar un negocio de pagos electrónicos en Estados Unidos, que sepan exactamente cómo hacerlo todo. Entonces allí explico, y después de hacer ese podcast, que ese no era diario, ese era una vez a la semana, yo dije, ok, pues como que ya tengo un poquito la pericia de la parte técnica y todo eso, voy a lanzarme y voy a crear este podcast diario, tremendo proyecto. Y dije, wow, ok, empecé allí y una ventaja que me dio crear ese podcast que te dije de Vende, POS y Gana es que a partir de ese momento ya no tuve que viajar más a entrenar vendedores, los podía entrenar desde mi casa en Houston para ese entonces. Y entonces creaba los cursos grabados, creaba el podcast para que pudieran entender muchísimas cosas de la parte técnica y de las ventas y todo eso. Y después dije, bueno, ahora sí voy a entrar con el podcast de Receta del Éxito. Y entré a la comunidad de John, aprendí bastante, hice los cursos de Pat, de John y de los grandes en esa industria en inglés, porque no conocía en español. Y entonces dije, bueno, voy a traer esos sistemas, implementarlos y obviamente con el tiempo agarra uno, como que dice, el tono de uno, ¿verdad? La mayor, do menor, la que sea, agarra uno el tono de uno y creé un sistema para poder lanzar el podcast Receta del Éxito. Y te comento aquí brevemente, al principio lo hice todo yo. Yo grababa, yo editaba, contactaba a los emprendedores, hacía todo eso, me levantaba a las 2 de la mañana para que a primera hora estuvieran los posts listos en Instagram y todo eso, hasta que dije, ok, ya sé cómo se hace cada una de estas piezas. Paré una semana y en esa semana entrené a un equipo de colaboradores para que cada uno hiciera una de estas tareas aparte. Ahí respiré y dije, wow, ahora sí se puede. Y entonces reanudé nuevamente el podcast en Receta del Éxito. Eso tuve una semana haciendo eso, la siguiente paré y ahí sí seguí. Desde entonces, pues no ha habido un stop en la creación diaria de los podcasts, ¿no? ¿Cómo encontraste a ese equipo? Porque yo no delego nada, yo lo hago todo. De hecho, no me apetece delegar nada. En cierto momento sí que he contratado para algunas tareas de edición de vídeo, asistentes virtuales, pero ahora mismo lo hago yo. ¿Cómo encontraste a esas personas que te ayudaron para esas tareas específicas? Bueno, fíjate, sabiendo, como primero me documenté de cómo se hacían cada una de estas tareas, con el negocio de pagos electrónicos ya tenía varios asistentes virtuales que me manejaban todo lo que es el procesamiento de las órdenes, de las ventas. Y fue a través de ellos que dije, ok, necesito a alguien que sepa muy bien escribir. Necesito a alguien que tenga nociones de manejar la computadora, algo de edición y que esté dispuesto a aprender. Yo se lo voy a enseñar todo. Entonces, lo que hice fue recrear todos mis procesos en video. Entonces, por ejemplo, yo voy a editar un episodio, entonces abría allí GarageBand, bajaba el file, empezaba a editarlo y hablaba yo explicando, ok, aquí hay que hacer esto, y de esa manera se lo pasaba a este asistente. Entonces, si iba a entrenar a alguien para la edición de episodios del podcast, le mandaba primero todos los videos. Y si tenía alguna pregunta que no había cubierto en esos videos, entonces me decía, Alex, pero aquí olvidaste esto, ¿cómo se hace esto? Y lo que hacía era perfeccionar nuevamente ese video para que lo tuvieran de referencia. Esto me ahorró muchísimo tiempo de que
mi asistente virtual viniera nuevamente, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? Porque lo hacía tan detallado los procesos que podían ver ese video una y otra vez. Eso mismo sucedió con el PR, el relacionista público que se encarga de contactar los emprendedores, hacer las invitaciones, cuadrar todo eso. Igualmente con la gente que se dedicó luego a las redes sociales, al copywriting, que entendiera más o menos mi tono de voz en el sentido de la forma como yo hablo, ¿no? Y así fui con cada uno de estos procesos. Grababa todo el proceso exactamente, muy minucioso, lo enviaba a este candidato que iba a reclutar y bueno, realmente la ayuda que tuve de mi asistente en el negocio anterior fue genial porque es en Mérida, en Venezuela, le dicen la ciudad de los caballeros, pero hay una universidad muy prestigiosa que es la Universidad de los Andes y estaba rodeada de muchos estudiantes muy, muy, muy brillantes de la universidad. Y entonces necesito que me busques una persona que tenga más o menos este perfil. Y fue de esa manera que logré contratar los primeros asistentes virtuales para cada tarea y poder tener un poquito de vida para el resto de las cosas. Así que te admiro muchísimo, Borja, porque hacerlo todo yo sé que es bastante. Me imagino que en las noches sueñas con los funnels, con los posts, con las entrevistas y todas estas cosas que haces, ¿no? Tienes un gran mérito y son más de 10 episodios que tiene, de 10 podcasts que tienes, ¿no? Ahora tengo 14 podcasts. 14 Sí, sí. podcasts, o sea, mis respetos, hermano. Tú tienes, entiendo que esos 2 podcasts. Esos 2 podcasts, sí. Vende, ¿Cómo, Post y Gana y Receta del Éxito. cómo los estás, cómo es tu dinero? ¿Cómo ganas dinero? Entiendo que una fuente importante son los podcasts. ¿Cómo ganas dinero con ellos? ¿O cómo ganas dinero en la actualidad con tu negocio o tus negocios? Bueno, ok. Originalmente empecé a generar dinero a través del primer podcast que es Vende, Post y Gana. Creé un curso, Signature, ¿verdad? Un curso máster de cómo convertirte en un vendedor y crear una compañía, establecerla en Estados Unidos y entrenar vendedores, todo eso. Y entonces, como te dije, ya dejé de viajar y entrenar. Entonces la gente compraba estos cursos si estaba interesado en hacerlo y pues empezaban su negocio. Otros no querían empezar su negocio, sino simplemente ser vendedores de mi compañía y entonces generaban ventas para mi compañía. Esa era una forma, o mejor dicho, 2 formas de generar dinero. Uno con la venta de estos cursos y lo otro que automáticamente pues entraban nueva fuerza de venta a la compañía a hacer más negocios. Cuando llega Receta del Éxito, creé un curso para hablarte más o menos del funnel, pues creé un curso que se llama Curso de Podcast Gratis, donde la gente puede entrar allí y le llegan los 19 lecciones en video de cómo crear, crecer y monetizar el podcast. Y entonces, lo que hago a partir de allí es que la gente obviamente empieza a conocerme, si le gusta la forma en que enseño, eventualmente van a una masterclass, un webinar, ¿verdad? Que tiene una frecuencia semanal y allí hago una masterclass y aquellos que tienen la oportunidad después de la clase donde entrego valor y todo eso, enseño exactamente lo que significa el podcasting, pues al final tienen la oportunidad de tener una experiencia más cercana conmigo a través del curso, la comunidad y pues a partir de allí es que genera dinero Receta del Éxito. Ahora también algunas conferencias que van ligadas con el podcasting o con el emprendimiento, con los negocios. Bueno, muy interesante todo ese proceso. ¿Usas alguna herramienta como Evergreen? ¿Cuáles son estas de webinars, Everwebinar o alguna así? ¿Qué herramientas utilizas? Bueno, fíjate, para lo que es webinars, uso Zoom, ¿verdad? Uso Zoom para los webinars. Hay una suscripción especial que le agregas la facilidad del Zoom y puedes crear los webinars. Y con respecto a Evergreen, no he todavía creado algo Evergreen en el sentido de que los webinars pregrabados que salgan constantemente, he estado haciéndolos todos en vivo. Entiendo, basado también un poco en la experiencia de mentores, ¿verdad? Como John, como Emi, que son geniales. Emi, sobre todo en esto de los webinars. Y Russell Brunson, que dice, así como haces un podcast diario, si tú llegas y haces todas las semanas 2 webinars o un webinar todas las semanas al cabo de un año,
te conviertes, ¿verdad? Como todo, con la práctica, en alguien muy bueno haciendo webinars, ¿no? Aparte de eso, que pules tu oferta y todo eso. Y ese es el siguiente paso, pero hasta ahora son solamente webinars semanales que hago. En su momento llegará, pero no creo que vaya a dejar de hacer los webinars en vivo porque definitivamente son muy poderosos. ¿Cuántos episodios tienes ahora? Más de 1400, hemos hablado antes, pero es una locura, tantos episodios. Sí, 1456 deben estar publicados al día de hoy, publicados, pero grabados ya está aproximadamente en 1520 episodios, porque en el podcast, como es un podcast diario, ¿verdad? Nos aseguramos de tener un banco de contenido listo, ready para lanzamiento, de forma de que, por ejemplo, si me voy de vacaciones, me voy de viaje, de todas maneras sale, no, o sea, sale el podcast todos los días. Normalmente tenemos 2 meses de entrevistas pautadas, de 2 a 3 meses de entrevistas pautadas, 90 entrevistas aproximadamente en promedio, y 60 episodios ya grabados. O sea que alguien que vaya a pautar ahora, pues probablemente más o menos en 3 meses es la entrevista. ¿Cómo te organizas? ¿Grabas varias entrevistas al día o cómo lo haces para gestionar todo eso con tanta gente? Bueno, fíjate, lo he probado todo con respecto a grabar las entrevistas. Inicialmente hacía 10 entrevistas los días lunes. Al principio, cuando estaba entrando en esto, era una entrevista cada hora, o sea que empezaba a las 6 de la mañana y en la tarde, por ahí a las 5, terminaba la última y salía totalmente exhausto. Después dije, bueno, lunes y martes, ¿verdad? Entonces divido 5 y 5 y así cubro todo el mes. Después pasé a solamente los martes, después a 15 entrevistas una semana, 15 la otra semana, pero llegué a la conclusión, la forma que más me funciona a mí es el primer lunes de cada mes hago 15 entrevistas. El primer martes de cada mes hago 15 entrevistas, ahí hay 30 entrevistas. Si ese mes trae 31, pues habilito alguna hora extra para hacer esa entrevista, pero normalmente le dedico 2 días a grabar las 30 o 31 entrevistas de todo el mes. Y es la forma que más me funciona, primero porque pues ya después que está todo eso grabado, 15 entrevistas, 30 entrevistas en 2 días, el equipo de colaboradores tiene todo el material para crear el copywriting, para crear los posts, para enviar los correos electrónicos y crear todo el contenido que hacemos alrededor de cada episodio. Ahora, estos 2 días, tengo que decirte que ese día me acuesto muy temprano, 7 de la noche, descanso bastante para que a las 5 de la mañana pueda estar así como una lechuga haciendo la primera entrevista. Wow. ¿Cómo haces para no abandonar? Porque son muchos episodios, ser muy constante y al final o tienes que ver muy buenos resultados o si no en los primeros episodios entiendo que costaría decir, esto no sé si es buena decisión, si no, ¿cómo haces para no abandonar y para ser tan constante? Bueno, si supieras que esto de la comunicación ha sido una de mis pasiones toda la vida. Cuando estaba en Venezuela, aproximadamente a los 19 años de edad, empecé a trabajar en radio como locutor, ¿verdad? Entonces narraba las noticias, después tenía un programa de radio al mediodía estelar y después en televisión y esto me llamaba muchísimo la atención, pero nunca lo había hecho en Estados Unidos. Y yo dije, el podcast es como regresar a la radio con muchísimas más ventajas. Primero, el alcance. Segundo, tú eres quien decide exactamente lo que quieres salir. No necesitas la aprobación de más nadie. Todo depende de ti exactamente. A diferencia, cuando hay entrevistas, pues dependes un poco del entrevistado, ¿no? Que esté a la hora, que todo eso. Pero para no decaer, no rendirme en el intento, es simplemente la misión lo que me mantiene activo, porque fíjate, hay un dicho que dice, un pensamiento de un ilustre que dice, tú eres el promedio de las 5 personas con las que te mantienes todos los días, ¿no?
corrígeme, no sé si es Jim Rohn, pero creo que es él. Y entonces, tener estas conversaciones, cuando yo salgo cansado después de 15 entrevistas en un día, pero salgo tan empoderado, con tanta energía, Borja, que yo tengo que hacer algo, tengo que salir a caminar o algo así para drenar un poco, porque son 15 entrevistas donde estoy allí al 100%, por ejemplo, como aquí contigo, ¿no? Dispuesto a hablar, dispuesto a responder la pregunta o hacer otra pregunta y todo eso, durante 15 entrevistas en un día. Entonces, eso es alimento para mi alma y sobre todo algo que es una acción que tiene un significado. He podido tener testimonios, historias, gente que en países que ni siquiera nunca me he imaginado visitar, que me han escrito o de alguna manera se han comunicado con Receta del Éxito diciendo que escuchan el podcast, que esto les ayudó mucho, que el podcast con Borja o con Vilma o con cualquiera de las personas geniales que hemos tenido acá en el podcast lo ha ayudado muchísimo. Entonces digo, eso me mantiene vivo, ¿no? Por ejemplo, yo hablo contigo y sé que tienes nuevas ideas y cosas que quiero aprender, que puedo aplicar y compartir con mi audiencia, ¿no? Entonces, yo diría que eso, y, y es el hambre, Borja, cuando hay el hambre de aportar, de alimentarte, ¿verdad? Pero también de aportar para un bien mayor, es clave. Cuando te empiezas a quedar lleno, probablemente es porque eso no te gusta lo suficiente como para que puedas seguir haciéndolo y sin cansancio. No voy a decir que probablemente este podcast vaya a ser toda la vida diario. Eventualmente, pues vamos a hacer algunos ajustes, algunos cambios, pero en su momento llegará, ¿no? Y seguramente será para hacer cosas mejores. Vamos con tema de audiencia. Cuando empiezas un podcast, nadie te conoce. ¿Qué acciones llevaste a cabo para dar a conocer el podcast y qué estás haciendo ahora para hacer crecer el podcast? Entiendo que el llevar a gente tan conocida van a compartirlo con su audiencia y eso es un gran motivador y una gran estrategia para dar alcance a tu podcast, pero si nos quieres comentar algunas estrategias, incluso algunos datos, etcétera, con respecto a gente que quiera montar un podcast y quiera hacerlo crecer. Bueno, fíjate, con respecto al crecimiento de la audiencia, cuando empecé el podcast, cuando salió el primer episodio, solamente, obviamente me conocía a mi esposa, mis hermanos y uno que otro amigo. Mira, tienes que escuchar el podcast, ¿no? Pero algo que he visto como muy valioso y que me ha funcionado muy bien es tener la oportunidad de hablar con gente brillante todos los días, que salga un podcast diario todos los días. Y te explico la estructura para que también tu audiencia pueda a lo mejor verlo un poquito más claro. Cada vez que yo entrevisto a alguien en el podcast, normalmente estas personas tienen una audiencia, ¿verdad? Y, y cuando les entrevisto, no solamente les pido que si sería para ellos bien compartirlos con su audiencia, porque sería genial, ¿no? La mayoría de las veces me dice, claro que sí, Alex, con mucho gusto y tal. Entonces, hay una disposición muy grande de que el podcast lo compartan con su audiencia. Haciendo las matemáticas, si tú te pones a ver un podcast diario que sale todos los días, es como si fuese un negocio de network marketing. O sea, no solamente se corre la voz, sino que todos los días estás frente a una audiencia nueva. Hoy entrevisto a Borja y sale este episodio al aire y pues Borja probablemente comparta el episodio con su audiencia. Mañana entrevisto a otra persona y pasado mañana sí. Entonces es como un efecto escalador que ha funcionado genial. Ahora, después de toda la experiencia que he tenido en el podcast en todo este tiempo y hablando con personas grandes en el mundo del podcasting, me he dado cuenta que la estrategia número uno para crecer un podcast es estar en otros podcasts. ¿Por qué? Porque no estás, como quien dice, robando gente de una plataforma como YouTube, como Instagram, para que vengan a intentar el podcasting. No, cuando te invitan a un podcast, ya la gente que está escuchando ese podcast sabe escuchar podcast, le gusta, ¿verdad?
pero simplemente no conocía a Alex o no conocía a Receta del Éxito. Entonces, es alguien que si le gustó de una vez le va a suscribir y sabe exactamente cómo hacerlo. Entonces, si tú haces eso sistemáticamente, con la mayor frecuencia que uno pueda, eso va a ayudar, pero genialmente, a que la audiencia de cualquier podcast crezca, porque todos están en ese medio, en ese ecosistema del podcasting. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? A nivel de negocio, incluso en la vida, lo que quieras, pero ¿cuál crees que ha sido tu mayor éxito? Bueno, mi mayor éxito ha sido definitivamente tener el privilegio de encontrarme en un nuevo país, ¿verdad? Yo amo profundamente mi país, Venezuela, mi patria, pero la persona en la que te tienes que convertir cuando emigras, ¿verdad? Todo es nuevo. La gente, el comercio, la forma de hacer negocios, la comida, las costumbres, las amistades. Es como que dices, wow, estoy volviendo a nacer y tengo que aprender todo esto. Entonces, ese diría yo que ha sido uno de mis más grandes logros en sentido de decisiones, ¿no? Decidir, porque estaba en Venezuela muy bien, en la radio me iba muy bien, y dejar todo que está tan bien para experimentar algo nuevo, era como que, wow, vas a arriesgar todo esto, te va tan bien acá para ir a algo que a lo mejor pues no hay garantías de que vaya a ser genial. De hecho, no fue muy genial al principio. Pero eso me dio la oportunidad de ganar un nuevo idioma y de entrar a hacer negocios, tanto en inglés como en español. Poder hacer mi propio emprendimiento, mi propio negocio. Y tú sabes, cuando llegué a Estados Unidos, yo decía, yo quisiera hacer algo que yo pudiera conocer todos los Estados Unidos, que yo realmente pudiera hacer todo eso. Y entonces son 45 estados que recorrí en tierra, manejando, ¿no? Entonces yo agarraba un avión de vuelta a mi casa una semana y volvía y pasaba al siguiente estado. Entonces poder conocer tanta gente haciendo su negocio, yo diría que eso, tener la posibilidad de conocer tantas historias en todo el país, siendo no mi país natal, yo diría que es uno de los logros más grandes que he logrado en mi vida adulta. ¿Y tu mayor fracaso, llamémoslo mayor aprendizaje en la vida? Bueno, yo no sé si es el fracaso más grande, pero definitivamente tuvo una gran enseñanza para mí. Probablemente he fracasado muchísimas veces, pero digamos que el mayor fracaso, para ponerle ese nombre, es una vez que estando aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Dije, wow, sería genial poder tener un negocio en Venezuela, montar un call center con todos los operadores en ese call center, con líneas que puedan comunicarse con los negocios en Estados Unidos. Y entonces crear leads y negocios desde Venezuela que los vendedores de mi compañía pudieran simplemente ir y asistir. Entonces, ¿qué pasó? Fue genial. Fui a Venezuela, abrí el call center, empecé a reclutar a toda la gente, a entrenarlos cómo vender por teléfono. Eran aproximadamente, qué sé yo, unas 30 personas en el call center. Y me atreví a hacerlo porque en mis inicios también trabajé como telemarketing en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, una empresa de telecomunicaciones. Y entonces, pues sabía cómo hacer esta parte. Lo cierto es que era el único que sabía. Entonces yo agarré un buen capital para montar el negocio en Venezuela y me fui a montar el negocio en Venezuela. Entrené a toda esta gente en Venezuela, pero yo era la fuente de entrenamiento, de conocimiento de cómo se hacían estas cosas en Venezuela y descuidé eh, lo principal en Estados Unidos, que era, ¿verdad? El negocio allá, la fuerza de venta. Me desconecté de esa parte que era el motor de generar dinero. Eso me llevó no solamente a perder una cantidad grande de dinero, ¿verdad? Porque la gente necesitaba asistencia. Yo tenía que estar yendo a Estados Unidos, regresar, asistente. Y el equipo de telemarketing se fue al piso. ¿Cuál fue mi enseñanza allí? Busca a alguien que definitivamente sea muy bueno en eso y lo asignas allá para que haga todo el entrenamiento para que entonces tú puedas seguir. El secreto en todo esto está como Who Know How, como el libro.
¿Quién? No cómo. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer esto para yo poder seguir trabajando en el crecimiento del negocio? Yo diría que ese fue un golpe económico bien grande. Y la otra cosa fue cuando vino yo diría el segundo fracaso más grande o la segunda equivocación más grande fue escuchar las opiniones pesimistas de la gente a mi alrededor cuando vino la crisis en el 2006 y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas van mal y todo el mundo agarra ese virus de hablar que la cosa está muy mal y que la situación está muy mal, lo que hace uno interioriza todo eso y empeora la situación. Ya empiezas no a verla tal cual es, sino peor de lo que realmente es. Entonces, cuando está tan mal todo, tiendes a colgar los brazos y ahí entras en el caos. Yo caí en ese caos y caí en la bancarrota completamente, hermano. Separación, divorcio, había invertido en varias casas, algunos foreclosure y todo eso. Eso fue terrible. Y yo ataño a eso, a que cuando las cosas están mal, hay una oportunidad detrás de esta situación que es la que hay que buscar. Esa es la que hay que buscar y la hay, porque detrás de esta crisis que hubo, que me trajo a mí toda esta enseñanza bien costosa, pero había muchísimas oportunidades porque muchísima gente se hizo más poderosa, más rica, empresas quedaron más potentes, ¿verdad? Empezaron a surgir muchos negocios en línea. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado qué historia te cuentas y qué historias dejas que te cuentan. Ese diría yo que serían los dos fracasos más fuertes que he tenido de adulto también. Yo hace tiempo que no veo las noticias o los noticiarios y ni leo periódicos, sí que me informo, pero para evitar ese catastrofismo, esa crisis constante. No sé si lo haces tú o no. O haces. Yo no veo noticias, Vale. definitivamente no. No veo noticias. Lamentablemente, son puras noticias que venden y las que venden generalmente son malas noticias, ¿verdad? Para mantener a la gente, ay, mira lo que le pasó a esto, mira esta catástrofe que sucedió aquí, que sucedió allá. Entonces, yo no necesito eso en mi vida, yo necesito construir y entonces necesito más bien noticias como la que tú me traes hoy, ¿verdad? Noticias como la que me trae Merodio, noticias, ese tipo de noticias. Entonces, eso es lo que realmente escucho. Soy amante de escuchar podcast, ¿verdad? Y de seguir gente bien valiosa en esta media. Pero no veo noticias. Ahora los podcasts en formato vídeo, presencial, con entrevistas, aquí en España están muy de moda. De hecho, mucha gente ve podcasts en YouTube y también en Spotify. Hay muchas plataformas que están creando sus propios podcasts y promocionándolos. Y ahora es más difícil, yo creo, llegar a nuevas audiencias y crecer o hacer crecer un podcast. También la gente tiene menos tiempo, hay más competencia. ¿Tú lo has notado eso? ¿Estás haciendo algo en particular o tu podcast sigue creciendo gracias a ese formato de entrevistas? El podcast sigue creciendo en formato de entrevista porque logramos crear una conexión muy íntima con la persona a través del audio, con los audífonos en sus oídos, ¿no? Entonces, el video no digo que no sea poderoso, sí es definitivamente muy poderoso, pero lo mismo que escuchas en audio, probablemente no tengas la misma paciencia para verlo totalmente en video. Yo considero que si vas a hacer video con un podcast, tienes que como que reinventar un poquito la estructura o agarrar los nuggets más valiosos de cada entrevista, de cada contenido que haces en el podcast de audio, para que pueda ser a la medida de la audiencia de YouTube, por ejemplo, o de podcast de video. A menos que seas un Joe Rogan que tiene tanta audiencia, ¿verdad? Que es una celebridad en distintos aspectos, que para él crear un podcast y que sea de video y que sea tan exitoso, pues es prácticamente una consecuencia de todo lo que ha hecho hasta ahora. Pero si alguna persona me dijera, Alex, yo quiero hacer un podcast, un video podcast, yo le digo, bueno, ok, aquí vas a necesitar un poquito de inventiva para mantener la atención de alguien, no solamente con el audio, sino con la visión puesta allí durante 30 minutos. Tiene que ser muy específico, porque ¿qué pasa en
en estas plataformas de video. La gente va buscando una información específica. Y cuando empiezas a divagar entre tantas cosas, que muchas veces en los podcasts, pues tendemos a tocar varios tópicos. Y dice, bueno, yo vine a buscar esto y todavía no me han dado la respuesta. Ya ha pasado 20 minutos. Mejor me voy donde sí me puedan dar esta respuesta específica. Me ha tentado, me ha coqueteado la idea del video, pero definitivamente lo haría bajo esa estructura de crear cosas muy valiosas, muy puntuales sobre un punto muy específico, de manera que, por decirte algo, cómo poner tu audiencia a que sea muy interactiva en los primeros 10 segundos de cada post en Instagram con Borja Girón. Entonces, yo te invito al podcast. Borja, vamos a hablar de esto y vamos a enumerar exactamente y vamos a estar en un podcast los dos, ¿verdad? Donde tú vas a exponer, se hace esto, se hace eso, se hace eso, y lo mostramos en el video y hacemos las pruebas y la gente que va a ir ahí definitivamente se va a consumir todo ese contenido. Esa estrategia me parece brutal y creo que mucha gente debería aplicarla. Sí, Qué bueno. sí. Si empezaras de cero a montar un negocio online, ¿qué es lo que harías hoy en día? ¿Montarías otra vez un podcast? ¿Harías otra cosa? ¿Empezarías a formar presencialmente? ¿Darías servicios? ¿Qué es lo que harías si empezaras de cero con tu conocimiento y pongamos con $100? Con $100. Bueno, tomando en cuenta ese presupuesto, sin lugar a dudas, y tomando en cuenta también lo que conozco ahora del podcasting y el poder tan grande que tiene el podcasting, que con muy bajo costo definitivamente puede llegar a audiencias en 154 países. Yo volvería a abrir un podcast. Primero que estás creando una plataforma que puedes dominar desde tu casa, desde una esquinita de la sala, ¿verdad? De tu casa. Y que te va a dar una autoridad automática si simplemente eres consecuente, eres constante, compartiendo un contenido bien enfocado y en un nicho bien específico. Montaría un podcast alrededor de ese negocio y a partir de allí crearía una audiencia en las redes sociales que tratara que fuese lo más interactivo el podcasting y desarrollaría allí la necesidad que pueda tener la audiencia, ¿verdad? Sus puntos de dolores, por qué están acá, por qué me oyes, qué es lo que necesitas que pueda crear para ti. Crearía productos en ese nicho en particular y me dedicaría a servir a esta audiencia. Definitivamente empezaría con un podcast. Y creo que the riches are in the niches. O sea que mientras más específico sea el podcast, mejor. Si eres un médico, si eres un ingeniero, si eres un vendedor, o si eres, bueno, pues bájale un nivel de profundidad a ese nicho y después le bajas otro nivel de profundidad a ese nicho y después otro nivel de profundidad a ese nicho. Cuando ya prácticamente duele de tanto bajar el nicho, seguramente la vas a pegar. Seguramente la vas a pegar porque voy a ponerte un ejemplo bien práctico acá. Supongamos que quieres hacer un podcast de ketosis, ¿verdad? Entonces, hay muchísima gente que está en keto, muchísima gente, ¿verdad? Yo más o menos sigo la dieta cetogénica, la dieta keto, más o menos. Más o menos, ¿ok? Entonces, hay muchas, pero entonces, bueno, vienen todos estos contenidos que hay sobre cómo keto, la arepa que se puede hacer de forma keto y todos estos dulces y todos estos platos sabrosos que se pueden, porque además se come muy rico con keto. Entonces, ¿qué pasa? Pero con keto no se come tanta proteína, sino más que todo grasa, ¿verdad? Un porcentaje de proteína que está calculado. Entonces, ¿qué pasa? Los que quieran meterse en esta dieta keto, que estén en fisioculturismo o que quieran estar en el gimnasio, si tú lanzas un podcast de ketosis para este público en particular que hace keto, pero quiere crecer muscularmente, automáticamente el que esté en esa situación va a decir, yo quiero escuchar ese podcast, porque me van a decir exactamente cómo puedo llevar la proteína, los shakes y dónde tengo que tener cuidado para eso, en vez de ir a todo el mundo que está con la dieta ketogénica y bañarme en ese océano rojo, ¿no? Yo, de hecho, meto más proteína y quito más hidratos, o sea que me interesaría ese podcast. Si alguien lo crea, que me avise que lo escucho. Y en tu caso particular, entiendo que volverías a crear receta del éxito por tus Sí, conocimientos, por...
¿Sí? Volvería a crear recetas del éxito, porque pues yo soy emprendedor, me gustan los negocios, me gustan las ventas, me gusta interactuar con personas que están en negocios. Lo he hecho prácticamente una buena parte de mi vida y creo que hay mucho que sumar en esta dirección. Sobre todo sumar la integridad en los negocios, ¿sí? Porque cuando hablamos dice, ¿cómo te iría bien en los negocios? Bueno, este debes estudiar, debes mejorar cada vez tus habilidades de comunicación, de ventas, de presentación, de proyectos y todo este tipo de cosas. Pero cuando te dicen tienes que ser íntegro, es como que dices, wow, esa es una pastilla completa que lo tiene todo. O sea, tienes que ser honesto, tienes que ser excelente, muy buena comunicación, bueno vendiendo, empático, o sea, una serie de cosas, con solamente que seas íntegro, que uses la integridad. Y yo creo que en ese aspecto hay muchísimo que sumar en los negocios y es un área que me apasiona, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, John Lee Dumas, Pat Flynn, han compartido ingresos en su día a día, comparten todas las cifras. En tu caso, ¿tú compartes ingresos, compartes las estadísticas de los podcasts o eso te lo reservas y, bueno, compartes simplemente las estrategias? ¿Cómo se hace ahí Mira, en Estados Unidos? Tendéis más a compartir. Yo también lo comparto todo, normalmente. Pero bueno, ¿cómo va fíjate, allí la cosa? en ese caso, porque sí he visto, ¿verdad? El financial report de John y de Pat y lo pone en su página y todo eso. Em, Me ha coqueteado muchísimas veces intentar hacer eso. Honestamente, he sido un poquito escéptico en cuanto a eso, no por falta de transparencia en comunicar esa parte que me parece genial, te da una credibilidad buenísima, automáticamente se convierte en algo magnético para mucha gente. ¡Wow! Esta persona hace $150,000 mensuales haciendo esto. Dios mío, yo quiero saber de qué se trata, ¿no? Entonces, este, pero creo que es un poquito culturalmente. Creo que para el mercado anglo funciona perfecto. No sé la experiencia que tú has tenido, pero por lo menos en mi caso en particular, yo soy venezolano, ¿verdad? De origen, soy ciudadano americano, pero soy venezolano de nacimiento. Y pues la situación en Venezuela no es ningún secreto para nadie en el mundo, ¿no? Es una realidad. Entonces, hacer este tipo de actividades, yo en particular me he sentido un poquito escéptico en el punto de vista que me pone un poco como vulnerable ante tantas cosas que pudieran suceder en nuestros países, ¿no? Básicamente ha sido eso, pero no porque me falten las ganas. Por mí me encantara hacerlo porque puedes explicar y escudriñar de cerca exactamente cómo haces tu negocio, cómo puedes mejorar, porque tendrías también el input, ¿verdad? Y la sugerencia de otras personas. Pero mira, Alex, podrías hacer esto y esto y esto también. Y otros podrían aprender de cosas que yo estoy haciendo en el negocio que pudieran pues, funcionarle a otros negocios también. Y en cuanto a audiencia del podcast, ¿de qué cifras estamos hablando? Aquí en España, por ejemplo, yo tengo más o menos de media 2.000 oyentes por episodio, entre 1.000, depende del podcast. En el de grandes aprendizajes, que es resúmenes de libros, suelo tener entre 5.000, 10.000, incluso alguno 20.000. Para mí es bastante, pero en Estados Unidos eso seguramente sea muy poquito. ¿De qué números estamos hablando ahí en Estados Unidos? O si quieres compartir tus cifras de receta del éxito. Bueno, estamos hablando aproximadamente de unos 15,000 descargas por episodio, ¿no? Eh, Creo que es, tomando en cuenta que el podcasting es, aunque parezca mentira, ¿verdad? Aquellos que ya están acostumbrados a escuchar podcast, pero todavía hay mucho que hacer con el podcast en español. O sea que en cierto modo es medianamente nuevo el podcasting. Te puedes conseguir con mucha gente que no sabe todavía lo que es con claridad lo que es un podcast. Pero sí, diría aproximadamente de 15 a 20,000 descargas por episodio. Está muy bien. Y para monetizar un podcast, alguien que esté empezando, ¿qué cifra más o menos? Pues yo en mi caso, mi primer podcast lo moneticé con 10 episodios y con 100, 200 oyentes por episodio o menos, porque encontré un patrocinador y era muy específico, era de SEO para bloggers. Entonces, y creo que esta es la gran clave que has comentado tú previamente.
En tu caso, ¿qué recomendación darías para empezar a monetizar, para ganar dinero? ¿Buscar patrocinadores? ¿Empezar a vender tu propio curso? Bueno, primero que todo, si tú eres muy bueno, ¿verdad? Si eres muy bueno en un área en particular, ya sea en la odontología, en cerrando negocios, en cualquiera de las áreas que seas muy bueno y empiezas un podcast y creas un proyecto y un pequeño, como un trailer, ¿verdad? De lo que va a ser tu podcast. Si eres muy bueno en eso, yo buscaría un patrocinador en esa área que conozca. ¿Sabes qué? Voy a abrir este podcast que se trata, vuelvo otra vez a lo del keto, con un nutricionista que sea, que le guste esto de la ketosis, ¿verdad? Y que probablemente esté interesado en invertir para darse a conocer digitalmente en una audiencia mundial, ¿verdad? Esa sería una, si hay la posibilidad de conseguir un sponsor directo, porque prácticamente, ok, sale, sácalo y vas automáticamente a generar dinero. De no ser un patrocinador, yo definitivamente vería qué sería lo más valioso que yo uso dentro de este campo que comparto en este podcast, que probablemente mucha gente o no sepa o podría beneficiarse con esta ventaja y entraría en un plan de afiliados. Buscaría ese producto, lo demuestro y lo promuevo dentro del podcast para que a través de estos residuales de los afiliados puedas generar dinero más rápido. Porque si piensas que vas a crecer una audiencia muy grande, muy rápido, y que eso te va a ayudar a entrar a agencias de publicidad para que inviertan en tu podcast, probablemente puedas desanimarte en el camino porque se va a tomar tiempo. Con respecto a alguna película que te guste y que nos puedas recomendar a nivel de emprendimiento, por ejemplo. Bueno, honestamente, yo tengo que regresar a la película de Rocky Balboa. Porque fíjate, y yo las he visto todas y la tengo, la saga completa y todo eso, porque el mundo del emprendimiento me parece que es muy emocionante, de los negocios es genial. ¿Por qué? Porque vives todas las emociones, vives miedo, vives la angustia, vives el estrés, pero también vives la alegría cuando se hacen las ventas, cuando cierras los negocios, cuando finalmente entró todo el mundo al webinar, todo eso, vives todas las emociones allí, ¿no? El insomnio también lo vives allí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Rocky? Rocky, porque es una persona que él sabe golpear, pero sobre todo sabe tomar los golpes que le da la vida en el negocio, en este caso en el ring, y de todas maneras vuelve a levantarse. Cuando el contrincante lo ve vencido y dice, ya le di uno que lo tumbé, viene Rocky otra vez y se levanta otra vez a ponerse en la pelea. Y en los negocios es así. Cuando vino la pandemia, cuando viene alguna crisis, la crisis inmobiliaria o cualquiera de este tipo de cosas, es como si tuviese el contrincante, te hubiese dado un golpe y tú vuelves otra vez como Rocky, mira, no, aquí estoy nuevamente. Yo diría que Rocky, Y definitivamente. antes de preguntarte algún libro, quiero preguntarte alguna estrategia de ventas, ya que has formado a muchos vendedores. No sé si a lo mejor contar historias o empatizar o ponerte en lugar de esa persona que le vas a vender algo. Coméntanos alguna de las mejores estrategias de ventas para vender en general o incluso si ponemos un ejemplo de vender algún curso específico. Bueno, definitivamente hay muchísimas estrategias de ventas y ha evolucionado. Sin embargo, los principios se mantienen y es hoy en día las frases calculadas y las frases estudiadas no funcionan. La gente ya tiene el repertorio, se lo han dicho tantas veces, que eso ya no funciona, manipular a alguien para que compre. Yo pienso que en cuanto a las ventas, la clave en las ventas que está en que tú sientas que estás ayudando, no que estás vendiendo, que estás ayudando. ¿A qué me refiero a esto para ponerlo bien gráfico? Supongamos que Borja, él todos los días va al gimnasio,
hace su dieta ketogénica y ve que hace mucho ejercicio, aunque sí va mejorando, pero ve que no, su crecimiento muscular no es muy grande, ¿verdad? Y no se acelera. Y entonces llego yo y le digo, mira, Borja, tú sabes que hay este plan que está estudiado y que ha demostrado con estos casos de éxito acá, que si tú sigues haciendo lo mismo, pero varías en la cantidad de repeticiones y varías esto acá y las comidas las pones en este orden, va a aumentar dramáticamente tu crecimiento muscular. Y eso el primero que va a decir, ¿y cuánto cuesta eso, Alex? Bueno, este es el precio. Entonces, ¿qué pasa? Borja quiere esa solución y yo la tengo. Si yo llego y a Borja, que no tiene ese dolor, trato de, mira, Borja, porque tú debes meterte en la dieta ketogénica para que hagas esto, ¿qué pasa? Él no tiene esa necesidad. Yo tengo que creársela, convencerlo y hacer todo esto. Entonces, básicamente, ayudar es ver quién necesita la ayuda que tú tienes y decirle en unas palabras muy claras, pero muy humanas, que pueda ser bien humano decirlo, ¿no? No corporativo, sino humano, decirle, esta es la solución que puede quitarte ese dolor de cabeza que tienes, ¿no? Básicamente, quitarnos la palabra ventas y cambiarlo por ayudar. Porque cuando tú le llegas con la solución a alguien que necesita eso en particular, esa píldora, esa solución, la persona, lejos de decir, viene otro a venderme, te va a decir, menos mal que viniste, esto era justo lo que yo estaba necesitando, lo que yo estaba buscando. No sé si estás en algún grupo de mastermind, reunión periódica con emprendedores o vas a eventos. ¿Haces algo de esto o no? Bueno, sí he estado en masterminds y sí he estado en eventos y en meetups, en varias conferencias también. Me gusta muchísimo y ahora que mencionas esto del mastermind, obviamente también en tu comunidad genial que has creado, con mucho amor que le pones a eso, a esta comunidad hermosa. Pero con respecto a masterminds, donde están líderes en un rango, es algo que quiero experimentar, como juntar personas brillantes como tú, Borja, por ejemplo, y hacer ese círculo de mastermind que pueda, pues, ayudar a otras personas. Pero actualmente, en este instante, no estoy en uno así, no estoy en uno, he estado en varios en particular, pero en este instante no. Y Ahora, lo recomiendo altamente. sí, yo también. Yo llevo años en distintos, ahora monté el mío también, pero sí que estoy en presenciales con varios emprendedores, con distintos emprendedores, y para mí es algo que también que ayuda muchísimo. Y ya para ir terminando, tres cosas. Uno, recomiéndanos 1 o 2 libros a nivel de emprendimiento, de estilo de vida, de lo que quieras. Bueno, tengo varias recomendaciones, pero dos claves o sea, es como que sería genial si lo haces, ¿no? Es Who, Not How. Este libro, ¿Quién, no cómo? Este libro te ayuda muchísimo a que empieces a soltar. Después de hablar con tantos emprendedores durante todos estos episodios de Receta del Éxito, me he dado cuenta que la gran mayoría de ellos tienen un dolor grande de garganta, de mente, del alma, para delegar cosas, porque en el fondo sienten que las cosas no se harían tan bien si no lo hacen ellos, ¿no? Pero al final todos reconocen, me encantaría poder delegar. Y este libro te enseña exactamente cómo puedes lograrlo. Who, not how. ¿Verdad? ¿Quién, no cómo? No necesitas saber todas las cosas. Puedes buscar a alguien que lo haga y que tú inviertas tu tiempo en cosas que tú eres genio en ese. Y el otro es Hábitos Atómicos de James Clear. Una de las preguntas que hago en el podcast es,
¿Cuál es tu hábito de oro? ¿Verdad? He escuchado todo tipo de hábitos en esto, ¿verdad? Pero también he entendido que las personas que hacen algo consistentemente, algo con frecuencia, se hacen muy buenos en eso, o los resultados de hacer eso de forma tan constante genera un resultado impactante. Si tú haces ejercicio todos los días, ¿verdad? Y eres constante en eso, vas a tener unos resultados increíbles. Si tú practicas las ventas todos los días y todos los días haces las llamadas de ventas, cada vez vas a ser muchísimo mejor vendiendo, ¿verdad? Cerrando. Si tú haces un podcast todos los días, pues a que no adivinas, vas a dominar muy bien todo esto, al igual que si es un contenido en las distintas redes o si eres un youtuber, lo que sea. Es la repetición constante y ininterrumpida, a menos que sea por casos de excepciones, que hace que te hagas un máster en lo que seas en la vida. Brian Tracy en algún momento comentaba, decía, mira, si tú no tienes grandes talentos, no eres demasiado inteligente, pero tú simplemente eres constante en ahorrar esta cantidad mensualmente, ¿verdad? Inevitablemente vas a ser rico. Porque el compound y todo esto a 10% de interés en alguna inversión vas a ser rico, ¿no? Entonces, una persona le preguntaba de la audiencia, señor Tracy, y yo que estoy aquí en esta silla de ruedas, ¿usted cree que si yo ahorro todos los meses $100, usted cree que yo pueda tener éxito también? Entonces, esta misma persona que estaba allí, con ciertas limitaciones, ¿verdad?, le dio la respuesta a Brian Tracy, le decía, pero claro, si simplemente haces eso constantemente, lo vas a lograr. Y si simplemente estamos dispuestos a desarrollar esos hábitos, porque ¿qué pasa? Tenemos la posibilidad de decidir cuáles son esos hábitos. Levantarnos temprano o levantarnos tarde. Comer temprano, la última comida, o comerla tarde, justo antes de acostarte, ¿no? Entonces, este libro de James Clear, de James Clear, Hábitos Atómicos, es genial para los emprendedores. A mí me ha gustado mucho, de hecho lo he resumido también en mi podcast Grandes Aprendizajes y me parece brutal también todos los aprendizajes, los trucos que comenta para poder llegar a eliminar malos hábitos y a conseguir adoptar esos buenos hábitos. Y tema de inteligencia artificial. ¿Utilizas ChatGPT? ¿Utilizas alguna herramienta en tu día a día? ¿Qué opinas de la inteligencia artificial y todo lo que está cambiando? Yo opino que la inteligencia artificial es una herramienta en la que debemos apoyarnos para ser cada vez más eficientes. No lo veo como una amenaza, que sé que una vez que salió ChatGPT, pues muchísimas personas empezaron a temblar, wow, ahora sí verá que me van a botar del trabajo. Pero la verdad no, la verdad es que te puede convertir en una mejor versión de lo que estás haciendo. Sí utilizo ChatGPT para obtener grandes respuestas. ¿Lo llamáis allí ChatGPT? Yo lo llamo ChatGPT, sí, lo llamamos ChatGPT para generar respuestas y contenidos y formas eficientes en el podcasting, en el copywriting y todo este tipo de cosas, porque cuando tú, como creas esta relación tan íntima allí con esta estructura de la inteligencia artificial, parece que te conoce tan bien que puede entender tu tono de voz mucho más fácil, ¿verdad? De tanto meterle contenido y decirle, oye, tú estás hablando como yo, de una forma mejorada de lo que yo te dije, ¿verdad? Borja, yo quiero hacer esto. Ah, tú quisiste decir que, Borja, quiero implementar todo esto. Entonces, sí, definitivamente ChatGPT. Y pienso, mejor dicho, que utilizar y dominar la inteligencia artificial es clave para que puedas dedicar más tiempo a las partes que te gustan de tu negocio para poder escalarlo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te va a liberar también del tiempo. Incluso te va a liberar económicamente de varios aspectos productivos y operativos dentro del negocio. Es un must. Ese no es el futuro, ese es el presente, y si no nos ponemos las pilas, se nos puede pasar adelante, ¿verdad? Y no haber aprovechado esta ola que es genial.
Y para terminar, no sé si tienes alguna primicia, algún nuevo proyecto, algo que tengas en mente, algo por ahí que vayas a hacer, o simplemente vas a seguir grabando episodios de tus podcasts. Bueno, sí, sí, hay una tremenda primicia. Vamos a seguir con el podcast, definitivamente. Este, Aparte de eso, vamos a hacer una gira de conferencias en América. Probablemente también estemos por allá, en España, y podamos compartir allá para dar varias conferencias, ¿verdad? Tanto de emprendimiento como del poder llevar tu voz al mundo a través del podcasting. Pero específicamente es lanzamiento de un libro en el que he tenido la fortuna de ser coautor con otras 14 personas brillantes, porque son 15 autores en total de este libro. Es la versión número 21 del libro Líderes que Inspiran. Y en este libro, ¿verdad? Que va a salir próximamente, no tenemos la fecha todavía, pero se habla de lo que son las tribus poderosas, cómo crear tribus poderosas. Entonces, es gente que maneja esto y ha podido depositar allí en cada uno de los capítulos las formas, las estrategias y lo que les ha funcionado y lo que les funciona actualmente a la hora de crear una tribu, a la hora de crear una audiencia. Entonces, se llama Líderes que Inspiran y la versión esta es Tribus Poderosas. Y para terminar, Alex, ¿dónde puede encontrarte la gente? La gente me puede encontrar en recetadelexito.com, facilito, recetadelexito.com y cualquier otra red con el mismo nombre, Receta del Éxito. Y si en algún momento, pues, bueno, ustedes tienen aquí al número 1 de los podcasting, que todo mi respeto, Borja, y mi admiración por lo que haces con tanta pasión, también, ¿verdad? Pero bueno, obviamente sabes que tenemos un curso gratis, ¿verdad? Que se llama curso de podcastgratis.com, así, curso de podcastgratis.com, pero el headquarter, la base, la sede principal de todo es recetadelexito.com. En Instagram, en todas las redes, recetadelexito.com. Alex, muchísimas gracias por toda esta información, por haber compartido todas estas estrategias de venta, de podcasting, tu vida incluso. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en próximos episodios. Nos escuchamos por el podcast, nos vemos por redes. Un fuerte abrazo. Borja, un abrazo, hermano, desde aquí, desde la ciudad de Miki hasta donde allá en Cádiz. Un abrazo de oso para ti. Gracias. Chao.